Más temprano se conoció la noticia del reclamo de un grupo de congresistas republicanos y demócratas que le hicieron al presidente Joe Biden por negociaciones inconsultas del TLC con Colombia. Nos conectamos a esta hora con Juan Camilo Merlano desde Washington, quien nos tiene, Juan Camilo, nuevos detalles de esta noticia. Adelante. Alejandra, el principal descontento es porque hay un cambio, o quieren hacer un cambio de interpretación sobre algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, que a juicio de este grupo de congresistas, tanto republicanos como demócratas, va, o más bien es perjudicial frente a inversionistas estadounidenses y empresas estadounidenses, va en contra de los intereses de, de los Estados Unidos, y particularmente estas cláusulas o este cambio en las interpretaciones de estas cláusulas tendría efectos, por ejemplo, si empresas estadounidenses tienen que ir ante un tribunal de arbitramiento o un tribunal internacional para responder a alguna disputa o demanda que se presente en territorio colombiano. Entonces, lo que dicen los congresistas en esta carta es que están gravemente preocupados porque se estén adelantando estas conversaciones, que el Congreso no ha sido consultado de manera exhaustiva y que tampoco ha habido consultas a aquellas partes que se verían afectados por estos cambios en el marco de estas negociaciones, que dicen que no son de forma, sino que tocan aspectos claves que deben ser aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces es un llamado al gobierno del presidente Joe Biden, primero, que no hay consulta al Congreso, y segundo, que está en los últimos días de su gobierno, que no ven pertinente que continúe con esta iniciativa de establecer cambios en esa interpretación que hay en el capítulo de inversiones de empresas estadounidenses en Colombia. Lo cierto, Juan Camilo, es que sobre esas reuniones que al parecer se adelantaron, de esas negociaciones sin consultas, hay ya también algunas respuestas por parte de autoridades acá en Colombia. Lo hizo el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, habló sobre el tema, se refirió un poco sobre el tema en su cuenta de X, dijo: las negociaciones secretas son públicas desde el año pasado, y compartió, hizo referencia a alguna publicación de alguna noticia en la que daba cuenta de alguna información que se estaba también manejando en torno al tema TLC y algunas reuniones que se adelantaron también con el gobierno Joe Biden. Entre tanto, Juan Camilo, ese es un tema que vamos a estar desarrollando aquí con expertos también. Sin embargo, hay otra noticia que se está gestando también desde Estados Unidos y tiene que ver con esta decisión sobre Cuba. ¿Nos puede entregar mayores detalles al respecto, Juan Camilo? Muy importante, Alejandra, porque Biden está a 6 días de dejar el gobierno y la determinación que está tomando hoy es de retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Recordemos que habían sido incluidos en esa lista en el año 2021 por parte de la administración Trump, también días antes de que Trump se retirara del gobierno. Y Colombia fue clave en esta determinación. De hecho, durante una conferencia de prensa, funcionarios de la Casa Blanca de la administración Biden aseguraron que en octubre pasado el gobierno Petro hizo una nueva solicitud para que a Cuba se le retirara de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, argumentando los esfuerzos o la contribución de Cuba a la paz en Colombia. Recordemos que en un principio Colombia también fue determinante para que Cuba entrara en esa lista. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, luego de lo que fue el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, Duque hizo la solicitud a Cuba de que extraditara a los jefes del ELN que se encontraban en territorio cubano por ser responsables del atentado terrorista en la Escuela General Santander. Cuba se rehusó a extraditar a estos jefes terroristas y por eso los Estados Unidos tomó la determinación de que Cuba no estaba contribuyendo en la lucha contra el terrorismo y que era un estado patrocinador del terrorismo. Entonces ahora uno de los argumentos, así como Colombia fue clave en su momento para que ingresara durante el gobierno Trump en esta lista, ahora es clave Colombia de nuevo durante el gobierno Petro para que Cuba salga de esta lista. Lo que dice la administración Biden es que Cuba se comprometería ahora a liberar a una cantidad, abro comillas, significativa de presos políticos que fueron capturados luego de las protestas en la isla del año 2021, una liberación que se debería producir en los próximos días, dicen ellos, antes de que Joe Biden salga del poder, y también están asegurando que están muy seguros de esta determinación, que realizaron una revisión durante un periodo de 6 meses, que Cuba no ha contribuido a ninguna organización terrorista y que tampoco le está dando refugio a terroristas. Ahora bien, la administración Trump podría iniciar un proceso para revertir esta medida
En principio hay un periodo de acuerdo a la ley de 45 días para que el Congreso, que es notificado hoy, estudie esta medida y pues Marco Rubio, que es de origen cubano y es uno de los principales críticos del régimen de Miguel Díaz-Canel, podría tomar la determinación de tratar de revertir esta medida, pues ya hay sectores en el Congreso que dicen que van a trabajar por revertirla, entonces eso está por verse. Mire, y le vuelvo a cambiar de tema porque hay otra situación que llama mucho la atención y es este trino que se conoció en los últimos minutos del presidente Gustavo Petro, y hablamos en medio de esa relación Colombia-Estados Unidos, porque llama mucho la atención el mensaje. Quiero leerles primero a los usuarios, si me ayudan a ponchar el trino del presidente Gustavo Petro, que hizo hace pocos minutos. Lo hizo, de hecho, a las 3:21 de la tarde fue publicado el trino del día de hoy. Dice: Estados Unidos tiene dos maneras de relacionarse con América Latina, o dialogando con la diversidad o imponiendo con la fuerza. Felicito a Biden, que buscó siempre el diálogo con la diversidad latinoamericana. Levantar bloqueos, así sea parcialmente, es un gran avance. Cuestiono que a la posesión de Trump vaya solo la extrema derecha invitada por él, o como en el caso colombiano, por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. América Latina no es solo diversidad, sino soledad, y esa soledad debe terminar. América Latina entonces le dirá no a la supremacía blanca, la soberbia y la codicia. No dialogar reconociendo la diversidad latinoamericana es la mejor manera de perder un continente y profundizar la decadencia del norte. Así que espero del nuevo gobierno de los Estados Unidos diálogo y entendimiento civilizado y unas Américas compuestas de seres humanos iguales y libres. Él responde esto a una publicación precisamente de La Noticia, donde afirmaba un medio de comunicación: a días de entregar su cargo, Joe Biden retira a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Juan Camilo. Sí, bueno, dirán los seguidores del presidente Gustavo Petro que le canta la tabla a Donald Trump antes de asumir el poder aquí en los Estados Unidos, pero otros dirán que es un pronunciamiento inconveniente días antes de que el nuevo presidente de los Estados Unidos tome posesión y tratando de sentar las bases de una relación bilateral que, para todos los conocedores de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, coinciden en que será una relación difícil porque pues hay diferencias ideológicas muy bien marcadas, porque el presidente Gustavo Petro en el pasado ya ha tenido encontrones con Donald Trump. Donald Trump también durante la primera campaña, bueno, la pasada campaña, la de las elecciones del 2020, también había atacado a Petro en Florida. Entonces no es la mejor manera de anticipar el inicio de relación. Y bueno, sobre lo de la invitación a la extrema derecha, también está invitado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que lo hemos visto reunido y sentado con el presidente Gustavo Petro, cooperando activamente. También está, de hecho, Xi Jinping, el presidente de China, fue invitado, pero finalmente rechazó esa invitación y no estará asistiendo. Y bueno, habrá que ver cómo se manejan esas relaciones bilaterales. Puede que Donald Trump no le preste atención a lo que diga el presidente Gustavo Petro, pero Marco Rubio, quien va a ser el secretario de Estado de Donald Trump, sí le presta mucha atención a lo que dice el presidente Gustavo Petro. Pues vamos a ver lo que depara ese futuro en esa relación Colombia-Estados Unidos, ya con Donald Trump a la cabeza, ya con Donald Trump retomando las riendas de la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Juan Camilo, por ese reporte. Claro que sí, Alejandro, y tendremos más detalles en la emisión de las 7 de la noche de Noticias Caracol. Bueno, quiero invitar a esta hora a Luisa Polo. Luisa, porque vamos a detenernos en este tema del TLC, ese reclamo que le hicieron entonces al presidente Joe Biden, congresistas tanto demócratas como republicanos, sobre esas negociaciones sin consultas del TLC con Colombia. Usted está al tanto del tema, ya vamos a analizarlo también con algunos expertos. ¿Qué más podríamos decir al respecto, Luisa? Sí, Alejandra, buenas tardes y a todas las personas conectadas con Noticias Caracol en vivo. Justamente lo que hemos podido conocer de la mano de expertos es que esta redefinición se estaría dando entre el gobierno colombiano, es decir, el Ministerio de Comercio, y el gobierno de Estados Unidos, también desde su área encargada de relaciones comerciales.
¿Y qué es lo que tiene que ver con la inversión? Porque es el capítulo 10 específicamente de este acuerdo comercial y está involucrado específicamente con la inversión. Entonces, esto es lo que preocupa a algunos sectores de la economía de nuestro país, porque estaría generando, todavía no hay esa definición o claridad de qué sería lo que estaría cambiando en las reglas del juego, lo que no podría ser tan atractivo para los inversionistas. Y por eso es tan importante aclarar, es un tema técnico, Alejandra, sí, pero es importante también aclarar y conocer cómo impactaría, por ejemplo, las empresas a los inversionistas estadounidenses que deciden venir a nuestro país. Hablaba Juan Camilo hace unos minutos que la preocupación principalmente consiste en eso, en lo perjudicial que podría resultar frente a los inversionistas estadounidenses principalmente. Pero vamos a darle la bienvenida a esta hora al doctor José Manuel Restrepo, quien es exministro de Hacienda de Colombia, para tratar de analizar un poco más este tema, las implicaciones también de este reclamo, lo que estaría sobre la mesa en medio de esas renegociaciones que para el ministro de Comercio actual no han sido secretas, que la ha avanzado a viva voz y públicamente. Con las buenas tardes, doctor Restrepo. Buenas tardes, Alejandra, Luisa, a todos los televidentes de Caracol en vivo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero comenzar por preguntarle cómo entender entonces este reclamo del que estamos hablando en este momento de los congresistas al presidente Joe Biden con relación a ese acuerdo del TLC y lo que se estaría renegociando. Tal vez lo primero, Alejandra, es señalar que nosotros tenemos un tratado de libre comercio vigente con los Estados Unidos que tiene un capítulo que es el que regula el acuerdo de inversiones. Regula las inversiones extranjeras y la forma como se solucionan las controversias entre los países. Ese capítulo en particular es crítico para el clima de los negocios, porque el capítulo de inversiones es el que garantiza a los inversionistas claridad en las reglas de juego. Y hoy estamos hablando de que de Estados Unidos a Colombia llegan anualmente cerca de 17.000 a 20.000 millones de dólares, cifra que no es de poca monta. En momentos como este, y usted lo acaba de decir y ha puesto dos noticias sobre la mesa, pues se generan preocupaciones porque estamos en la transición de un gobierno del presidente Biden al presidente Trump, con un cambio del gobierno demócrata al gobierno republicano, en donde pues hay muchas alertas que se prenden en momentos como este. Es cierto que el ministro de Comercio, el ministro Reyes, desde el 2023 viene abriendo una discusión con los Estados Unidos para hacer una nota interpretativa referida a las cláusulas de arbitramiento internacional. Ahí ha habido siempre una preocupación del gobierno colombiano, muy ideológica también, y estamos pendientes de la conclusión de esas negociaciones sobre esa nota interpretativa. No es una renegociación del tratado, porque el tratado solamente se podría renegociar si pasa por el Congreso americano y si pasa por el Congreso colombiano y nuestra Corte Constitucional. Entonces, se abren muchas preocupaciones y sí genera inquietud que congresistas demócratas y republicanos abran una preocupación sobre esas negociaciones que obviamente surgen en medio de esta transición de gobiernos. Mi recomendación sería, hombre, esperémonos al gobierno Trump, sigamos el camino de la discusión, que no se sientan como negociaciones poco transparentes, porque al final el que pierde si se da un proceso inadecuado es Colombia. Esta es la relación con el primer socio comercial del país, con el primer socio de inversión. Y que quede ese sentimiento de falta de transparencia no es positivo para las relaciones que con Estados Unidos han sido históricamente bilaterales, bicamerales, bipartidistas y multisectoriales. Doctor Restrepo, y para explicarle a todos los usuarios que están conectados, ¿qué alcance tendría esa redefinición de esas cláusulas? Por ejemplo, en una empresa que viene a invertir a nuestro país. Desde la época en que incluso yo ejercí como ministro de Comercio, nosotros estábamos en una discusión sobre cuáles serían las modificaciones para eso que llamábamos los acuerdos 2.0, particularmente por el componente de inversión. Lo hicimos con España. En el caso de los Estados Unidos, la discusión que tiene el gobierno colombiano o el punto de fondo, es que no gusta en el gobierno colombiano que el sistema judicial local no sea el que tome la decisión en esos arbitrajes que se dan o en esas decisiones, llamémoslo, de diferencias entre las partes, entre el inversionista internacional y el país.
un poco el planteamiento que tienen estos acuerdos es que deben hacerse a través de tribunales internacionales. En el caso norteamericano se escoge el CIADI, que es el centro que dirime estas diferencias, pero en el caso del gobierno colombiano, lo que se busca y el planteamiento que se ha dicho varias veces es que hay una preocupación en que perdamos soberanía judicial. Y ellos preferirían que sea la rama judicial colombiana la que tome esas decisiones. Eso aparentemente suena bien, pero en un acuerdo internacional para un inversionista internacional es muy importante este tipo de instancias de tribunales internacionales porque les da mucha más tranquilidad, claridad en las reglas de juego respecto de las relaciones en materia de inversión. Pero hay un problema adicional y es que muchas modificaciones no se podrían hacer por notas interpretativas. Entonces hay que saber cuál es el alcance de lo que se quiere modificar para saber si se puede o no por una nota interpretativa. Cuando usted habla de tranquilidad, ¿tranquilidad en qué sentido? Porque incluso en algunas declaraciones que hemos escuchado, hay una preocupación, por ejemplo, hay un temor por la nacionalización de empresas, por la expropiación también de empresas estadounidenses, por ser por supuesto, un gobierno de izquierda, particularmente en Colombia. En el fondo, por politización en las decisiones de los actores judiciales, es decir, que no se garantiza el mismo equilibrio que se garantiza con un tribunal internacional y, obvio, en el caso de gobiernos que tienen tendencias ideológicas particulares, pues existen esos riesgos. También alguien podría decir, pero es que la rama judicial es independiente del Ejecutivo. Es absolutamente cierto. Pero por eso justamente es que en un momento como este, pues la discusión de fondo es ¿qué es lo que yo debería dar a ese inversionista internacional para garantizar que la inversión extranjera fluya y para que haya más interés? Bueno, uno de los criterios de buen clima de los negocios es que existan estos tribunales internacionales y que ellos sean los que deciden. El presidente Petro línea, por ejemplo, al CIADI por la decisión reciente en materia de telecomunicaciones y resulta que la mayoría de los litigios los ha ganado Colombia. Entonces, finalmente el Tribunal Internacional ha decidido de verdad en derecho. Yo creo que lo que está en juego, repito, es una relación muy importante con Estados Unidos, un valor de inversión muy importante con Estados Unidos y lo que no vale la pena es que quede este sentimiento de que se tomó a última hora antes del inicio del gobierno Trump, porque eso sí abriría después una compuerta de preocupación adicional de cuál va a ser la reacción del gobierno Trump respecto a una decisión que se tomó días antes de su posesión. Lo cierto es que en ese momento el reclamo se le está haciendo al presidente Joe Biden. Hablemos de lo que podría representar a futuro, cuál podría ser el alcance de ese reclamo. El reclamo en el fondo es que sienten que la discusión no se ha hecho pública. La discusión en Colombia se ha hecho pública por las razones que he expuesto anteriormente, pero es posible que el Congreso de la República norteamericano quisiera conocer con más detalle cuál es el alcance de la negociación para saber si es una negociación adecuada o no en virtud del acuerdo que se ratificó por parte de los dos congresos, el norteamericano y el colombiano. Y yo creo que eso es sensato. Por eso mi recomendación más pragmática es démosle tiempo a esa negociación, no hay necesidad de acelerarla y mucho menos antes del inicio de un gobierno que es significativamente distinto al gobierno demócrata. Pues muchísimas gracias, doctor Restrepo, por permitirnos este análisis aquí en Noticias Caracol en vivo, por esos minutos con nosotros. Gracias, Alejandra y Luisa, y a todos los televidentes de Caracol en Vivo. Alejandra, y hasta ahora también se suma a esta conversación la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacotir, que saludamos a esta hora. Y doctora, usted también se ha pronunciado frente a este tema. Expliquémosle también a la gente cómo entender esa redefinición del capítulo 10 del acuerdo comercial. Pues buenas tardes a las dos, a Laura y a Alejandra, por esta invitación. Básicamente el capítulo 10 del acuerdo comercial establece los mecanismos y las acciones que se tienen que tener en cuenta en el momento de que exista una necesidad de definir un trato justo, un tema relacionado con negar justicia, expropiación directa, nación más favorecida, entre otros artículos que están incluidos en este capítulo. ¿Qué pasa con el proceso que se está desarrollando? Y oyendo al exministro José Manuel Restrepo, es un tema que él mencionaba y es en el momento de que se haga unos cambios dentro
de este proceso de nota interpretativa, que es válido, se puede hacer y que definitivamente suena muy bien buscar reducir las ambigüedades que se presentan, porque obviamente todo es susceptible a mejorar. El proceso, si llega a definirse o darse definiciones que van más allá de lo que se puede definir dentro de una nota interpretativa, debe de pasar por los congresos, tanto de Colombia y de Estados Unidos, para ser validado. Y ahí es el llamado que hace el Congreso de los Estados Unidos, que definitivamente el conocimiento de lo que se ha venido negociando y las definiciones que se están estipulando dentro de esta nota interpretativa no han sido conocidas, y dentro del proceso que establece el acuerdo comercial debe de haber un procedimiento claro, transparente, de conocimiento para que determinar si es válido hacerlo a través de una nota interpretativa o debe de pasar por el Congreso de la República. Yo quisiera retroceder un poco en medio de la entrevista para hablar también cómo está el tema en este momento, cómo cerramos el 2024 en esa relación comercial colombo-estadounidense, cuál es la expectativa para el 2025 ya con ese nuevo panorama también que estamos planteando. Y los resultados que se han tenido han sido muy importantes, y déjeme darle algunas cifras que demuestran esta relación entre Colombia y Estados Unidos, que ha sido beneficiosa tanto para Colombia como para Estados Unidos. Son más de 200 años con una agenda estable que debe de continuarse trabajando acorde a los intereses comunes. En el tema, por ejemplo, de exportación, Colombia ha tenido un decrecimiento entre enero y noviembre del 2023-2024 al mundo de sus exportaciones de un 1%. Mientras que sus exportaciones a Estados Unidos crecen un 8%. El 53% de las remesas que recibe Colombia son de Estados Unidos. El 42% de la inversión extranjera directa que llega a Colombia es de Estados Unidos. Adicionalmente, el crecimiento del turismo que ha recibido de Estados Unidos es del 10% versus el crecimiento del mundo, que es del 9%. Pero no solamente es el crecimiento, es el número de turistas que llegan a Colombia. Son más de 700.000 turistas, casi 800.000 que llegaron en el 2024 hasta noviembre, versus el siguiente país, que son 200.000. Entonces, sí tenemos una connotación importante en el relacionamiento entre los dos países. Además, estas exportaciones que han crecido un 8%, mientras que las exportaciones al mundo decrecen un 1%, están en una base que es también relacionada con la inversión que se ha recibido por parte de empresarios estadounidenses que están produciendo en Colombia o trayendo productos de Estados Unidos, transformando y exportando nuevamente. Entonces, aquí hay una connotación realmente relevante de acciones que son indispensables para mantener una agenda estable, un relacionamiento cordial, amigable, como siempre ha sido, buscando los intereses comunes y trabajando de forma pausada, de forma pragmática en las necesidades que se requieren para que sea en beneficio de los colombianos. Doctora María Claudia, ¿cuál creen ustedes que son las preocupaciones que tiene el gobierno colombiano para definir o redefinir este capítulo 10 del acuerdo comercial? ¿Qué le preocupa al gobierno colombiano y qué busca con esta redefinición? El gobierno ha mencionado en múltiples ocasiones que existe una ambigüedad dentro de las definiciones que se tienen en el artículo, en los diferentes artículos del capítulo 10, que de hecho, y cuando uno lo mira, por ejemplo, en el tema de medio ambiente, que ha sido una de las principales banderas de este gobierno, quisieran, y parte del ejercicio de lo que supone uno, porque tengo que aclarar que no conozco la nota interpretativa y lo que estoy mencionando es de percepción más no de realidad, pero uno supone que parte del ejercicio de lo que se quiere hacer dentro de la nota interpretativa es definir aún más cuál es ese alcance de las acciones relacionadas con el medio ambiente. Por ejemplo, permitir que los estados puedan regular sin el riesgo de enfrentar demandas de empresas ante cambios normativos que sean necesarios. Y en ese sentido, si ese es el proceso que debe ser uno de las inquietudes que tiene el gobierno y que quisiera establecer dentro del cambio del acuerdo comercial en este capítulo, pues efectivamente es válido, sin lugar a duda, querer hacerlo, lo puede hacer, pero no a través de una nota interpretativa porque va más allá de los límites establecidos de las notas y debe de hacerse a través de los procedimientos establecidos relacionados con los congresos de los dos países. Doctora, usted más temprano me explicaba, en el caso de una empresa, una multinacional minera que llegue a Colombia, ¿podríamos aterrizar ese ejemplo?
Sí, una de las cosas que uno puede ver es que si una empresa hoy en día está funcionando en Colombia y se cambia la normatividad de la cual la empresa tomó la decisión para invertir y es una regulación establecida por ley y que está también desarrollada a través del tiempo y se ha mantenido a través del tiempo y de un momento a otro se cambia, pues en este momento esos cambios que se hagan a esa ley no entrarían a ser parte de una posible negociación entre Estado y gobierno, ni tampoco llevarlo a instancias internacionales para dirimir esa discusión. Mira, lo cierto es que en este momento el reclamo principalmente, como lo hemos abordado de los congresistas en Estados Unidos, demócratas y republicanos, es para tener un poco más de claridad, para tener la información de lo que se está renegociando, es lo que interpreto. Pero quisiera preguntarle, ya de cara a lo que se viene a este nuevo gobierno, el 20 de enero se posesiona el presidente Donald Trump, ¿cree usted que va a tener éxito, que van a tener éxitos estas pretensiones del gobierno Petro de hacer esos cambios de lo que ya está estipulado en el TLC ya en un eventual gobierno del presidente Donald Trump? Yo creería que sí, y déjeme aclarar un tema que esto no es un tema de renegociación, porque esto está amparado dentro de las cláusulas de revisión del acuerdo comercial, que son viables a través de la comisión administradora y por lo tanto no tiene que llegar al Congreso, sino que se hace a través de unas notas interpretativas. Es importante aclarar que no es un proceso de renegociación, porque el proceso de renegociación es bastante diferente. En el caso del presidente Donald Trump, yo pensaría que sí tiene ambiente para seguir la conversación y como mencionaba el exministro José Manuel, es importante también tener en consideración la sensibilidad que se tiene en un cambio de gobierno en 8 días que se va a presentar y que definitivamente tiene un ambiente para poder desarrollarse este tipo de acciones y que no genere unas sensibilidades políticas con los congresistas que son necesarios para la relación binacional. Acordémonos que la relación de Colombia con Estados Unidos siempre ha sido una relación bipartidista y de hecho hay que recordar también que en el gobierno del presidente Donald Trump, en un momento dado, el presidente Donald Trump trató de cambiar la cooperación que se le asigna a Colombia en un 36%, y fueron los congresistas bipartidistas los que establecieron que no se hacía ese cambio. Entonces, creo que es importante anotar que hacer este proceso en este momento, donde hay una solicitud por parte de los congresistas de no hacerlo, es un poco tantear esa relación bipartidista que ha sido tan importante para Colombia, que ha sido tan importante para la relación de los dos países y que puede continuar su negociación, su proceso con el gobierno de Donald Trump, que seguramente va a tener un interés de hacerlo. Doctora, y justamente a ustedes como gremio, a la AmCham, ¿qué les preocupa de este panorama, de esta noticia que se conoció entre los dos gobiernos y lo que están tratando de redefinir? Lo primero es que no se cumpla con los procedimientos establecidos, que es lograr hacer una acción que mantenga la transparencia y el respeto a cada los procedimientos establecidos dentro del acuerdo comercial. Y en ese sentido es que si se extralimita las definiciones en este momento de la norma interpretativa, tiene que pasar por el Congreso. Y adicionalmente, el segundo punto que también preocupa es que estas acciones que se están buscando en definir cada uno de los temas del artículo del capítulo 10 puede generar un debilitamiento de la seguridad jurídica para los inversionistas en un contexto donde Colombia necesita inversión extranjera directa, necesita confianza y certidumbre. Y definitivamente estos son pasos que generan bastante desconfianza y bastante incertidumbre. ¿Qué será clave en este 2025 para el fortalecimiento de esa relación comercial entre ambos países? Principalmente tenemos que tratar que las relaciones entre los dos países se mantenga basada en los intereses comunes, que podamos desarrollar una política exterior que está en la base del pragmatismo, con serenidad, con prudencia para saber y aprovechar las oportunidades. De hecho, hoy hablábamos que Colombia, hoy, con la tensión comercial que existe con China y con la posibilidad de aranceles de Canadá y México con Estados Unidos del 25%, tenemos 244 partidas arancelarias con oportunidades para venderlas mejor que lo que pueden vender China, México y Canadá en Estados Unidos. No hay que aprovechar estas oportunidades, por el contrario, hay que fortalecerlas, hay que fortalecer el relacionamiento y trabajar de la mano entre los dos gobiernos para evitar
las sensibilidades y más bien fortalecer las acciones comunes basadas en los intereses de los dos países en beneficio de los ciudadanos de los dos países. Doctora, y en ese sentido, ¿qué productos puede o tiene potencia Colombia para empezar a vender a Estados Unidos? Mire, son 244. Entonces tenemos, por ejemplo, de China, frente a China, tenemos una ventaja comparativa, o sea que vendemos mejor los productos nuestros que los de China. También hay que reconocer que hay 39 partidas arancelarias, por ejemplo, que están creciendo un 17%, mientras que esas mismas partidas arancelarias decrecen un 23% de China. Podríamos decir que Colombia ha venido cambiando esa posición relevante de China en estos productos y que se compra más el producto colombiano que el producto chino. También tenemos 62 partidas que están creciendo frente a China y tenemos 43 nuevas. ¿Cuáles son esos productos? Están relacionados con el sector agrícola agroindustrial, por ejemplo, el tema de galletas, conservas, snacks, pulpas, frutas, el tema de aguacate, mango, piña, pulpas, harinas, grasas. También está el tema de plástico, polímeros, materias para construcción, plásticos reciclados. Tenemos productos químicos, ácidos, detergentes, productos de limpieza, productos minerales, el carbón vegetal tiene un crecimiento importante y una ventaja comparativa por parte de Colombia para vender en Estados Unidos. Pero también hemos encontrado en este estudio que hicimos desde la Cámara Colomboamericana que hay oportunidades pendientes que se abren para aprovechar en el momento de que se tenga este 25% adicional de arancel a China, a México y a Canadá. Por ejemplo, con China, los temas de textiles y confecciones que son tan importantes para nuestro país y para sectores como temas de desarrollo y producción de parte de mujeres. También en regiones que dependen mucho del tema de textiles y confecciones, aquí se abren unas oportunidades importantes para fajas, para vestido de baño, para lencería, para jeans, denim, textiles técnicos, accesorios de modas, también en temas de maquinaria eléctrica, transformadores, generadores, electrodomésticos, iluminación, manufacturas de piedra, construcción, en fin, hay un sinnúmero de oportunidades donde son más de 244 partidas arancelarias que Colombia tiene una ventaja comparativa en Estados Unidos para aprovechar. Vale la pena hacer un ejercicio de un relacionamiento pragmático, sereno, pausado, que le dé beneficios a Colombia teniendo en cuenta cada una de estas oportunidades que se abren y que sabemos que son reales e inmediatas. Mire, usted habla antes o al principio de esta conversación, nos decía, hay que, para mantener esa relación, tienen que manejarse unos mensajes de tranquilidad. Quería, antes de despedirla, preguntarle lo que opina usted, por ejemplo, en medio de ese llamado que hace, sobre este mensaje que publicó hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. ¿Cómo lo interpretaría usted en medio de esa relación que se debe mantener por los beneficios que ya nos mencionó? Entre tanto, dijo el presidente Gustavo Petro, cuestionó la posesión de Trump, dice, cuestiono que vaya solo la extrema derecha invitada por él, o como en el caso colombiano por su partido, incluso la extrema derecha manchada con las masacres. No quieren hablar con la diversidad y por tanto quieren imponer. Dice América Latina, entonces le dirá no a la supremacía blanca, la soberbia y la codicia. No dialogar reconociendo la diversidad latinoamericana es la mejor manera de perder un continente y profundizar la decadencia del norte. Así que espero del nuevo gobierno de los Estados Unidos diálogo y entendimiento civilizado y unas Américas compuestas de seres humanos iguales y libres. ¿Qué opina usted al respecto, doctora Alacutil? Creo que nosotros no podemos pretender que Trump y Petro piensen lo igual o que tengan una relación cordial o que no haya este tipo. Debemos hacer y es la acción que desde la Cámara Colomboamericana estamos desarrollando y es lograr abrir esos espacios de oportunidades, lograr abrir agenda común entre los dos países, desde el empresariado y también con el gobierno de Estados Unidos para poder fortalecer esta relación que es de más de 200 años y que genera tanto beneficio para los colombianos. Pues muchísimas gracias, doctora Alacutil, por esos minutos con nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo. Muchas gracias a ustedes. Placer.
Bueno, Alejandra, muchos temas ahí que competen y están Sí. en torno a esta, pues el término redefinición, como lo ha dicho la doctora María Claudia, no se puede hablar como una renegociación, sino una Me quedó claro. redefinición. Y restan 6 días para que termine ese mandato Biden en Estados Unidos. Entonces hay que estar muy pendientes de lo qué que pasa. pasa con esta redefinición entre los dos gobiernos. Muchísimas gracias, Luisa, por esos minutos también. Con muchísimo gusto.